Buenas noches, hoy vamos a hablar del derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad. Partiremos del hecho de que este derecho es considerado como el resguardo a la intimidad en tanto bien jurídico que es personalísimo, particular o individual, la cautela al propio cuerpo como consecuente primario de la intimidad. Por otro lado, tenemos por ejemplo que Morales Godo compara el right of privacy norteamericano con el derecho a la intimidad en el Perú, del que, para relacionarnos, se comprenden elementos conceptuales tales como el que se defienden los actos de intrusión que perturban el retiro y la soledad de la persona, divulgación pública de hechos privados embarazosos sobre el individuo y apropiación de la imagen o identidad de una persona para derivar algún beneficio. Marco histórico. Respecto de la historia, cabe señalar que la protección de la intimidad es un invento de la modernidad y más específicamente de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII. Desde el punto de vista jurídico, como punto Novoa Monreal, el origen cierto del derecho a la intimidad o privacidad se produce en Estados Unidos en un clásico ensayo de Samuel Warren y Louis Brandeis, publicado en 1890 en Harvard Law Review, donde se sentaron los fundamentos del nuevo right to privacy, entendiéndolo como la facultad de estar solo o ser dejado en paz, to be let alone. Antecedentes nacionales. El origen norteamericano marca el inicio universal del right of privacy, conocido en América Latina y en Perú en particular como derecho a la intimidad. Este derecho, sin embargo, fue reconocido por la Constitución Política del Perú de 1867, aun cuando no generó ningún desarrollo doctrinario, fue considerado nuevamente en la Constitución de 1979 y 1993. Posteriormente, se desarrolló en forma limitada en el Código Civil de 1984 y finalmente algunas conductas que afectan la vida privada de las personas son tipificadas como delitos en el Código Penal de 1991. Antecedentes internacionales. El right of privacy del common law norteamericano. En lo que se refiere a este derecho resulta forzoso comentar con la historia de un joven abogado que se había casado con la hija de un senador y que había comenzado a tener una vida particularmente lujosa y dispendiosa. El escenario, Boston, el año 1881. Este hecho comenzó a llamar la curiosidad y generó comentarios en los periódicos en sus crónicas mundanas hasta llegar a ocasionar un escándalo. Este abogado llamado Samuel D. Warren, irritado con esta invasión a su vida privada, se asoció con un antiguo compañero de estudios de la Universidad de Harvard, Louis D. Brandeis, quien después sería juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y conjuntamente escribieron un ensayo titulado The Right to Privacy, que fue publicado en Harvard Law Review. Según estos dos autores, todo individuo tiene el derecho de ser dejado en paz, de proteger su soledad, es decir, su vida íntima, tanto como tiene derecho a proteger su vida privada. Marco conceptual. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Constitución. Artículo 2. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Código Civil, artículo 14. La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente en este orden. Artículo 16. La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género, las grabaciones de voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La publicación de las memorias personales o familiares en algunas circunstancias requiere la autorización del autor. Artículo 154. Violación de la intimidad. El que viola la intimidad de la vida personal o familiar, ya sea observando, escuchando, registrando un hecho, palabra o escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años. Artículo 156. Revelación de la intimidad personal y familiar. El que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con motivos de trabajo, que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a 1 año. Artículo 165. Violación del secreto profesional. El que teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revelará sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 65 días multa.
En la Constitución del Perú, artículo 2, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. A que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren la información que afecte en la intimidad personal y familiar, al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. A la inviolabilidad de domicilio, nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial. Al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. En la Constitución de Colombia, en el artículo 15, se encuentra regulado de la siguiente manera: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Constitución Argentina, artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de la que ella no prohíbe. Constitución de Ecuador, artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes incisos. Inciso 8. El derecho a la honra, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. Inciso 10. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y acceder en igualdad de condiciones a frecuencias de radio y televisión. Como conclusiones, el derecho a la intimidad es un derecho inalienable del hombre en las sociedades modernas, puesto que no puede cederse ni venderse debido a que es una necesidad para salvaguardar la salud mental y emocional del mismo, como garantía para salvaguardar el bien común de la sociedad, buscando el fin último de la misma, siendo esta la paz social. Con el transcurrir natural del tiempo y a medida que la tecnología avanza y los espacios se acortan, se hizo necesario regular el derecho a la intimidad en la sociedad, no siendo aún suficientes las regulaciones dadas ante una inminente ola tecnológica que parece sobrepasar nuestro criterio lógico, útil y necesario como mecanismo de defensa social para y contra nosotros mismos, teniendo como base la razón sobre el instinto.